Bien, esta mañana continuaremos con el estudio del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Vamos a estar viendo hoy 4 preguntas en este catecismo, pero realmente todas están entrelazadas, así que aunque sean 4 preguntas, no crean que nos vamos a extender mucho. Sobre todo en la última pregunta es que vamos a estar considerando un poquito más. Así que veamos la primera pregunta. Nosotros lo último que habíamos estudiado era acerca de la justificación y hablábamos de que esa justificación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y sobre esta justificación por fe es que estas preguntas van a seguir abordando. Ya después vamos a dar paso en el catecismo a la parte que corresponde a los sacramentos o a las ordenanzas. Entonces, la pregunta 60 de este catecismo dice lo siguiente: ¿por qué afirmas que eres constituido justo solo por medio de la fe? Recuerden que en la última pregunta veíamos que la justificación era solo por fe. Y entonces ahora se pregunta en el catecismo: ¿por qué es que afirmas que eres constituido justo solo por medio de la fe? La respuesta es la siguiente: no porque complazca a Dios por la dignidad de una mera fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi justicia delante de Dios, y no puedo asirme de esta ni aplicarla a mí mismo de ninguna otra manera, excepto por medio de la fe. Entonces, hermanos, aquí hay algo sumamente importante. Esta pregunta que tenemos aquí es lo que conocemos comúnmente como sola fide o sola fe. Quiere decir que la salvación es solamente por la fe. Pero cuando hablamos de que la salvación es solamente por la fe, no significa que la fe en sí misma es lo que salva a los hombres. La fe es sencillamente un instrumento o el medio espiritual, podríamos decir, que Dios usa para que nosotros podamos aferrarnos y apropiarnos de la fe del Señor Jesucristo. Vean que la respuesta a la pregunta dice: no porque complazca a Dios por la dignidad de una mera fe. Es decir, la fe en sí mismo no es nada, sino más bien a lo que apunta la fe. Y al final dice: y no puedo asirme de esta ni aplicarla a mí mismo de ninguna otra manera, excepto por medio de la fe. Entonces, Dios mismo fue quien estipuló este medio o este instrumento. Así que son 2 cosas a resaltar en este punto: que la fe en sí misma no es lo que salva, es solo un medio, es como el instrumento que Dios usa para que los hombres puedan tener esa unión con Cristo, pero el que salva es Cristo, no la fe. Y eso es lo que tenemos en la pregunta. Y el segundo punto aquí importante a resaltar: la fe es la única forma en que el pecador puede recibir la justicia de Cristo. Y aquí estamos negando entonces, como vamos a ver en las siguientes preguntas, que las obras tengan alguna parte en la salvación y la justificación de los hombres. Pero lo que tiene que ser muy claro aquí sobre todo es que la fe no salva. Lo que salva es el objeto de la fe o hacia dónde apunta la fe, y la fe apunta hacia el Señor Jesucristo. En Gálatas 2:16 leemos lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. A mí me gusta cómo se traduce aquí. Dice que nosotros somos justificados por la fe de Jesucristo. Eso es lo que deberíamos pensar. Ni siquiera es la propia fe nuestra en sí mismo, porque la fe lo que hace es aferrarse a Cristo, a la justicia de Cristo, y por eso está bien clarito aquí, la fe de Jesucristo. Y en Efesios 2, del 8 al 9, tenemos otro texto que también nos habla de esta justificación, que es solamente por la fe, y a la misma vez miramos en este texto que la fe no es algo a lo que nosotros podemos llegar por nosotros mismos ni siquiera. Efesios 2, del 8 al 9 dice:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten entonces este texto, hermanos. Por gracia sois salvos, mediante la fe o por medio de la fe, es decir, la fe es ese instrumento. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora hay mucha discusión aquí entre los comentaristas si cuando dice esto no de vosotros se refiere a la gracia o se refiere a la fe. Pero indiferentemente a qué se esté refiriendo, yo creo que se refiere a la gracia. Es la gracia la que nos da la fe. Entonces al final envuelve la fe. Es por la gracia de Dios que el hombre pecador, que nosotros que vinimos al mundo muertos en nuestros delitos y pecados, podemos creer en el Señor Jesucristo. Así que es una gracia de Dios el que nos conceda fe. Por eso el Catecismo de Spurgeon, cuando habla de la fe, lo primero que comienza diciendo es que es una gracia salvadora. Eso es la fe. Una gracia significa que es un don de Dios, algo que no teníamos y se nos da a nosotros como regalo. Bien, eso respecto a la primera pregunta. Ahora, la pregunta 61 dice lo siguiente: ¿por qué no pueden ser contadas nuestras buenas obras como justicia delante de Dios o como alguna parte de esta? Básicamente es el pensamiento el que dice: ¿cómo puede ser posible que mis obras no cuenten para nada en la salvación? La respuesta en el catecismo es la siguiente: porque la justicia que permanecerá ante el juicio de Dios debe ser perfecta y conforme a la ley de Dios en todo. Sin embargo, nuestras obras, incluso la mejor de estas, son imperfectas en esta vida y están contaminadas por el pecado. Y esa es la razón entonces por lo cual ninguna buena obra que nosotros pudiésemos hacer o pudiéramos hacer puede ser contada delante de Dios como algo eficaz para nuestra salvación. Esta pregunta entonces ataca la idea de que la salvación debe consistir en obras. Y cuando hablo de que la salvación debe consistir en obras, evidentemente hay diferentes percepciones en esto. Por ejemplo, algunos creen que simplemente obrar va a traer salvación. Ven la salvación como una deuda que Dios tiene para con el hombre que hace cosas buenas. Obviamente eso es una herejía y quien cree esta cosa así, de esta manera, no es en verdad un cristiano, por más que hable de Cristo. Entonces hay algunos que la salvación todo es obras, pero hay otros que no se atreverían a decir que la salvación solamente consiste en obras. Algunos dirían, no, la salvación no consiste solo en hacer. Hacer en sí mismo no es nada. La salvación es por gracia y citan la Biblia, pero a esa gracia, y a pesar de que citan la Biblia, ellos dicen, es por gracia más las obras que nosotros podamos hacer. Entonces, esa es otra forma en que se tergiversa la doctrina de la justificación solo por medio de la fe. Esa palabra solo es muy importante. Justicia solo por la fe en Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en esta pregunta. Ataca esas ideas que son antibíblicas. A pesar de que la Biblia afirma de manera muy clara que la salvación es por la fe sin las obras de la ley, como leímos nosotros en Gálatas 2:16 anteriormente. Y hay varias razones que nosotros podemos afirmar para comprender que esto es una verdad vital de la fe cristiana. Y cuando hablo de vital significa que es verdaderamente esencial, porque nadie, oigan bien esto, y niños también, nadie que atribuya, aunque sea una pequeña parte de su salvación, a las obras de la ley, puede ser, según las Escrituras, considerado como un verdadero cristiano. Nadie. Eso dice la Escritura. Eso es predicar otro evangelio. Si yo les digo a ustedes, miren, el evangelio es un mensaje maravilloso porque nos habla de la gracia de Dios que trae salvación a los hombres por medio de la fe más las obras de la ley. Eso es tergiversar el evangelio. Y el apóstol Pablo dijo a los Gálatas que el que lo haga sea anatema, es decir, sea maldito de Dios, porque solo hay un evangelio. Y algunos corrompen este evangelio diciéndoles, como por ejemplo los católicos, dirían que es necesario que se bautice bajo la fe católica para que usted pueda acceder al cielo, para que usted pueda ser salvo.
O alguien que le diga, mire, si usted se muere, por ejemplo, si usted va caminando por la calle y usted lo atropella un carro y en ese momento se muere y tal vez usted tenía un pecado, salió bravo de su casa, molesto con su esposa quizás, y no le dio tiempo de arrepentirse, usted ya se perdió en el infierno. Ahora yo me pregunto, ¿realmente nos arrepentimos de absolutamente todos los pecados que cometemos? Y cuando los cometemos, que sabemos que no solo el acto, también los pensamientos. Muchas veces no actuamos con esa prontitud. Entonces, si la justicia fuera por las obras de la ley, definitivamente yo creo que nadie sería salvo. Porque ni nosotros mismos conocemos la maldad que se encierra en nuestros propios corazones, hermanos. Pero que la justicia sea por las obras, que la justicia sea por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, esto trae seguridad al cristiano, porque esto le hace entender que el sacrificio de Cristo fue eficaz para limpiarle de todos sus pecados. ¿Significa que no hemos de confesar nuestros pecados? No, no significa eso. Lo que les estoy diciendo es que muchas veces pecamos hasta por ignorancia y no nos damos cuenta, y si pretendemos poner o imponer una ley de que la persona tiene que arrepentirse de absolutamente cualquier pecado antes de morir, estaríamos añadiendo algo a las Escrituras. Claro que este no es el caso, que el ejemplo que les pongo no es el caso de alguien incrédulo que peca y peca y peca y no se arrepiente, o tal vez dice me arrepentiré después. No, estamos hablando de una persona que vive para Dios y que puede pecar porque no estamos sin pecado en este mundo. El apóstol Pablo, y vamos a leer ahora un texto sobre eso, el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, y él muestra una lucha en su interior con el pecado. Entonces nosotros, si añadimos algo como requisito para la salvación, que no sea la fe y el arrepentimiento, que esos sí son requisitos bíblicos y que son un regalo de Dios, fuera de eso entonces estamos tergiversando el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta decía que todas nuestras mejores obras están contaminadas de pecado, y esa es la realidad, y eso es lo que hace que las obras sean inútiles para tratar de lograr justificación delante de Dios. Entonces consideremos por qué la inutilidad de las obras para justicia. En primer lugar, hermanos y amigos, porque las obras requieren perfección. Y voy a leer para ustedes los versículos que están allí. Si usted es rápido para buscar, puede seguir en su Biblia, o si no, simplemente preste atención. En Gálatas 3:10 dice el apóstol Pablo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y noten que el apóstol no dice que todos los que dependen de las obras de la ley podrían llegar a estar bajo maldición, sino que dice ya están ahora bajo maldición. ¿Y cuál es la razón de eso? En que la ley de Dios, que es una ley perfecta, y la justicia de Dios, que es perfecta, requiere el conformarse a su ley perfecta. Y como todos nosotros somos pecadores y ya no podemos quitarnos ese pecado, entonces dice el apóstol Pablo, está bajo maldición el que pretenda depender de las obras de la ley para ser salvo. Ya ha sido maldito. ¿Por qué? Porque no ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Ninguno de nosotros. El único que fue santo, puro, sin mancha, para siempre, es el varón perfecto, que es el Señor Jesucristo. Fuera de Cristo, todos los hombres en este mundo hemos pecado y por lo tanto estamos bajo maldición por la ley. Ahora, alguien podría tener un concepto medio fariseo, ¿verdad?, de la ley, y entonces pensar que la ley simplemente refrena los actos externos. Pero cuando nosotros consideramos la Biblia, vemos que la ley de Dios, en primer lugar, es espiritual. Recuerden que Jesús le dijo a las personas, a los judíos, mira, a ustedes les fue dicho no adulterarás. Eso se les enseñó a ustedes. Y es cierto, el mandamiento de Dios lo dice, no cometerás adulterio. Pero ¿saben qué hacían entonces los astutos e hipócritas religiosos? Decían, bueno, yo no llego a adulterar, yo no llego al acto sexual, pero sí puedo ver, o puedo pensar, o puedo imaginarme las cosas, y entonces no hay pecado, porque no llegué al acto. Eso enseñaban, porque no entendían que la ley era espiritual.
Y entonces Cristo dice, no, con solo que mire a una mujer con lujuria, con deseo en su corazón, ya ha adulterado, ya ha transgredido la ley de Dios. Entonces, la ley requiere perfección no solo en lo que implica al acto externo, sino también en lo interno. Esto es una cuestión, entonces, hermanos y amigos, de voluntad, de inclinaciones del corazón. La ley de Dios, entonces, envuelve nuestra voluntad o nuestro espíritu. Podemos poner otro ejemplo. Dios dice que acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y puede ser que estemos aquí, pero alguien puede ser que esté aquí pensando, yo no quisiera estar aquí, vengo como por obligación, pero yo quisiera estar en otra cosa. Hoy es el partido de fútbol, hoy hay tal actividad y vengo porque tengo que venir, no me queda de otra. Entonces, eso es transgredir ya la ley de Dios, porque a Dios no solo le interesa que hagamos acto de presencia cuando la iglesia se reúne para adorarle a Él, sino que Él requiere que nuestro corazón esté aquí en esto, adorándole, escuchando su palabra. Entonces, no solamente es el acto lo que la ley juzga, sino también la voluntad o el espíritu con el que hacemos las cosas. En segundo lugar, todo lo que hacemos, como hemos dicho, está manchado por el pecado, así que la mejor obra que usted se pueda imaginar que haya llegado a hacer en su vida hasta el día de hoy, aún esa obra no es digna delante de Dios por estar contaminada de pecado. Ahora voy a leer para ustedes la experiencia del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Voy a leer los versículos 14 al 25. Para que vean ustedes a un apóstol de Cristo cómo tenía también esta misma lucha. Y yo creo que la mayoría seguramente pensamos o suponemos que aparte del Señor Jesucristo, probablemente Pablo ha sido una de las personas más santas en este mundo. Pero notemos la lucha del apóstol Pablo. Romanos 7, del 14 al 25. Dice el apóstol Pablo lo que acabamos de ver, que la ley es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miren que las palabras que utiliza Pablo, eso ha llevado a algunos a suponer que Pablo está hablando de su experiencia antes de la conversión. Pero Pablo no está hablando de su experiencia antes de la conversión, sino de la experiencia que vivía en ese momento en que escribió la carta. Dice, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Básicamente el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero hacer el bien, yo quiero hacer todo lo que sea santo, yo quiero hacer todo lo que es agradable delante de Dios a la perfección, quiero hacerlo todo, pero no puedo. Más bien lo que no quiero hacer, eso es lo que veo que llego a hacer. Ahora, vean que aquí está la gran diferencia entre alguien incrédulo y un verdadero cristiano. Porque el cristiano verdadero, como el apóstol Pablo, aborrece el pecado, él de verdad no quiere pecar. Pero lo que Pablo está diciendo es, me es imposible dejar de pecar, aunque no quiera. Mientras que el incrédulo peca y hasta con gusto peca. Puede sentirse apesadumbrado porque sabe que el pecado es malo y tiene consecuencias. Pero no como el apóstol Pablo que dice, lo que aborrezco, eso hago. Lo que odio, eso hago. Si no hay un odio en verdad por el pecado, no hay verdadera conversión a Cristo. Y eso se muestra aquí entonces en el ejemplo de Pablo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Básicamente el apóstol está diciendo, hay una fuerza en nuestro interior, aún en el cristiano, que es lo que algunos le llaman el viejo hombre y otros prefieren llamarlo como el pecado remanente. Ahí está todavía esa atracción. Y por eso es que en la escritura tenemos amonestaciones o tenemos exhortaciones a que no demos
provisiones al viejo hombre. ¿Por qué? Porque esa lucha está ahí. Si como cristianos ya fuésemos, ya se hubiese deshecho en nosotros todo remanente de pecado, entonces no tendríamos lucha alguna con el pecado. Pero la tenemos, y eso es lo que Pablo está demostrando aún él mismo, el apóstol de Dios, inspirado por Dios. Dice entonces, versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Puede decirlo usted? ¿El mal se halla en usted? ¿Puede decirlo? Eso es una consideración seria de nuestra verdadera realidad. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, según el nuevo hombre, según el espíritu que gobierna el cristiano se deleita en la ley de Dios. Pero también tiene la otra experiencia horrible. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Noten que para el incrédulo no hay ninguna presura por salir de ese cuerpo de muerte, de dejar el pecado por completo. Pero el cristiano sí quiere ese día. Si anhelas ese precioso día en que ya esté completamente purificado y sin la posibilidad de que el pecado le dañe. Miserable de mí. Cuando Pablo expresa esto, está demostrando otra realidad. No hay nada en él, ni siquiera en el apóstol, que pueda hacerlo digno delante de Dios. Es un miserable. ¿Y por qué? Por el pecado que mora en sus miembros, por el pecado que está en nosotros. Y entonces él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Básicamente, esta expresión de Pablo es, ¿habrá alguien que pueda librarme? Porque yo no puedo. Pero Pablo lo sabía. Y miren lo que dice entonces en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él liberta del pecado. Así que yo mismo con la ley con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y avanzamos al versículo 1 del capítulo 8 y dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces noten que aunque Pablo dice, no creamos que es que Pablo era un terrible pecador. Las palabras de Pablo, si uno las lee solamente ahí, lo que leímos, sin mirar el capítulo 8, uno podría fácilmente decir, Pablo era un tremendo pecador. El pecado está en mis miembros, hago lo que no quiero. Pero no es que Pablo anduviera en pecado tras pecado tras pecado, pecaba sí, pero como él entendía la malignidad del pecado, la miseria del pecado, entonces él habla de esa manera como cualquier cristiano que entiende lo terrible y lo grave que es el pecado. Pero no era un hombre carnal, porque él mismo dice, ninguna condenación hay ahora para el que está en Cristo Jesús, que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo mismo en Isaías 64:6, cuando habla de que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia. O sea, están contaminadas. ¿Qué dignidad puede haber en lo que nosotros hagamos para Dios si todo está manchado de pecado? En tercer lugar, si las buenas obras tuvieran parte en la salvación, entonces nosotros podríamos jactarnos, lo cual en verdad contradice las Sagradas Escrituras. Efesios 2:9. Después de haber dicho, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Noten, no por obras, para que nadie se gloríe. Si aunque sea alguna parte de nuestra salvación consistiera en obras, aunque sea entonces en esa pequeña parte, podríamos jactarnos y decir, yo hice esto para ganar el favor de Dios. Yo construí iglesias, yo planté iglesias, yo prediqué a muchos y gané el favor de Dios.
yo le alimenté a muchos pobres, yo fui a visitar a los que estaban encarcelados o en centros de restauración, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero la Biblia dice, ¿y qué? No por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada más contradictorio con la gracia que el orgullo espiritual, la jactancia de que hemos hecho algo para Dios, porque aún lo bueno que hagamos es por el poder de Dios. Y como lo hacemos nosotros y no lo hace directamente Dios, aún así eso está contaminado de pecado. Por lo tanto, no es por obras. Las obras son inútiles para la salvación. Y finalmente, si las obras tuviesen parte en la salvación, tendríamos que considerar que Cristo no sería un Salvador perfecto. Y voy a leer para ustedes lo que dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, versículos del 4 al 6. Dice en Tito 3 del 4 al 6, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y dice en el versículo 7, para que justificados por su gracia, oigan, ya había dicho, no las obras que hubiéramos hecho, más bien para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si nosotros añadimos obras a la justificación, a la salvación, estamos diciendo, Cristo no fue un Salvador perfecto. Pero esto es lo contrario a lo que el apóstol Pablo habla aquí. Dios manifestó su bondad, su amor para con los hombres y salvó a su pueblo no por obras de justicia, sino por su misericordia. Entonces debe ser muy claro para nosotros, hermanos y amigos, que las obras no sirven para nada en cuanto a nuestra justificación. Las obras son inútiles para darnos acceso al reino de los cielos, no sirven en lo que a esto respecta. Ahora bien, la pregunta 62, una vez que se ha mostrado que las obras son inútiles porque todas están contaminadas por el pecado, dice la pregunta 62 del Catecismo: ¿cómo es posible que nuestras buenas obras no merezcan nada si Dios promete que las recompensará tanto en esta vida como en la venidera? Y claro, hay textos que hablan de eso. La recompensa de la corona de justicia, por ejemplo. Y entonces la gente dice, es una recompensa, entonces quiere decir que Dios está pagando por las obras. Pero miren la respuesta, pequeña pero bastante sustanciosa. Esta recompensa no es dada por mérito, sino por gracia. Eso es lo que debemos entender. Cuando Dios habla de recompensa, es una gracia que Él quiere dar a los hombres. Básicamente, esta es una pregunta que podríamos decir ataca directamente la religión católica. Y no solo el catolicismo, porque sabemos que dentro de los protestantes también hay muchos que han comprado estas mentiras, pero el catolicismo habla de obras meritorias. Ellos sí lo enseñan así de manera muy clara. Y esta pregunta enseña entonces que las Escrituras dicen otra cosa, ninguna obra es meritoria, y aun cuando se habla de recompensas para los justos, lo que debemos entender es que es una recompensa que trae la gracia de Dios. Entonces, el razonamiento de que existen obras meritorias es inadecuado, porque este razonamiento asume que las recompensas que Dios da son una obligación o una atadura a las obras de los hombres. Sin embargo, hermanos y amigos, Dios no da recompensas ni promete bendiciones como intercambio por las obras de los hombres, sino por su gracia. Esto es así de la salvación y la recompensa de las obras. Es decir, Dios no está en deuda con nosotros por hacer algo bueno. ¿Y por qué no está en deuda? Primeramente porque tenemos una obligación ya de por sí delante de Él por ser criaturas suyas.
Aun si Él no nos recompensara en su gracia con nada, tenemos la obligación de hacerlo. Les pongo este ejemplo. Nuestros hijos tienen que obedecernos solamente si nosotros le decimos, miren, si ustedes se portan bien, yo les voy a recompensar y les voy a dar un premio. Y claro, todos los niños se emocionan y entonces hacen un caso mayor. Pero, ¿deberían obedecernos a los padres solo si les decimos eso? ¿Hay una recompensa? ¿No? De hecho, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, aunque hay ocasiones en donde generosamente queremos recompensarles algún acto de obediencia, aunque no le diéramos ningún premio o recompensa, tienen que obedecer, porque es su deber hacia sus padres como progenitores y como la ley de Dios lo dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, lo mismo es con Dios. Él es el Padre de todos los espíritus, Él es el creador de todo, Él es nuestro hacedor. Y aunque Él no dé ninguna recompensa, estamos en la obligación de someternos a Dios. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender todavía más que las recompensas de las que habla la Escritura no se refieren a una obligación que Dios tiene, porque ya de por sí estamos obligados a obedecerle, sino a recompensa en cuanto a que Él las da por gracia. Ahora hay un texto bastante claro en Romanos capítulo 4, los primeros 5 versículos. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Recuerden, Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora Pablo lo vuelve a recalcar. Si fue justificado por las obras, entonces nuestro padre Abraham tendría de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora noten el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es el ejemplo de su patrono. Usted va, cumple su horario habitual de trabajo y su patrón le va a pagar por ese servicio, ese trabajo que usted hizo. No le va a pagar ni más ni menos, a no ser que en nuestra legislación que se contemplan las horas extra, entonces usted trabaje más de lo que estipula la legislación. Pero a usted le van a cancelar el salario de su trabajo. Es una obligación del que lo contrató usted para cierto trabajo pagarle lo que es requerido. Pero con Dios no es así. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Si nosotros pretendemos obrar para recibir salvación, entonces estamos tergiversando lo que es la gracia. Que la gracia es ese favor inmerecido que recibimos de Dios. Pablo diría entonces, esto ya no es gracia. Más bien esto sería la deuda que Dios tiene por obligación que pagarle a aquel que hace algo, a aquel que obra. Pero dice Pablo, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, es decir, más el que no está confiando en las obras de la ley, sino que simplemente cree aquel que justifica al impío, y este es Dios en Cristo, su fe le es contada por justicia. Note que no se dice que las obras sean contadas por justicia, sino su fe le es contada por justicia. Entonces, una vez más, podemos ver con cuánta claridad la Biblia nos afirma que las obras son inútiles para nuestra salvación y justificación. Y en Lucas 17:10 también vemos otro ejemplo. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora, hay algo que no debiéramos hacer, entendiendo que Dios es el soberano del universo. No, todo tenemos que hacerlo para Él. Y en todo debemos regirnos según su ley. Y las buenas obras son las que están determinadas en su palabra, que es ley para nosotros. Por lo tanto, aún hacer de la mejor manera aquellas cosas que Él mismo estipula en su ley, es como si fuésemos siervos inútiles. Simplemente hacemos lo que es requerido que nosotros hagamos. Entonces, esas obras no sirven para nada. Le va a impresionar a un amo que el esclavo llegue y le diga, mire, hice esto, acomodé el cuarto, serví el banquete para la familia, arrié el ganado,
¿Y qué le puede decir el amo? Ah, ok, era lo que tenías que hacer. Siervos inútiles somos. Nuestras obras no sirven delante de Dios para justificación. Dice Zacarías Ursino, o dijo más bien Zacarías Ursino, que les recuerdo, Zacarías Ursino fue el redactor del Catecismo de Heidelberg, que es la base del catecismo que nosotros estamos estudiando. Él redactó el catecismo, pero también tiene una explicación, un comentario al catecismo. Y él dijo lo siguiente respecto a esta pregunta que estamos viendo. Dios otorga recompensas a nuestras buenas obras para atestiguar con ello que le son agradables, pero enseñarnos que la vida eterna solo se promete a los que se esfuerzan y agonizan, y que ciertamente nos ofrecerá esta recompensa como si la hubiésemos merecido. Entonces noten qué importante es esto que él observa aquí. Lo que él está diciendo es, Dios da recompensas no porque nuestras obras en sí mismas, por ser producidas por nosotros, sean obras dignas delante de Dios, sino porque Dios quiere enseñar a los hombres que a Él le agrada todo lo que es bueno, todo lo que está en conformidad con su ley. Y entonces Él, en su gracia, concede estas recompensas y a la misma vez estas obras que son inútiles para la salvación, sin embargo, no quiere decir que las obras no sirvan en nada. Las obras son inútiles para nuestra justificación, pero no quiere decir que no sirvan para nuestra vida espiritual, y es lo que vamos a ver en la última pregunta. Pero entonces dice Ursino, lo que Dios quiere enseñar a los hombres es que aquellos que verdaderamente aman a Dios, que tienen una fe verdadera, esas personas se esfuerzan, agonizan para hacer lo que a Dios le agrada. Ese es el punto. Y entonces Dios ofrece una recompensa como si verdaderamente lo requiriera de los hombres, pero una vez más, esta es una recompensa de la gracia de Dios. Ahora pasemos a la última pregunta de esta mañana, la pregunta 63. La pregunta dice lo siguiente, pero ¿no hace esta doctrina que los hombres sean descuidados y profanos? Es decir, pastor, usted está enseñando que las obras no sirven para nuestra justificación. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Pero entonces, si usted le dice a la gente que las obras no sirven para ganar el favor de Dios, usted está diciéndole a las personas entonces, vayan, corran y hagan todo lo perverso que puedan hacer. Nada más digan confiar en Cristo. Pero eso no es una deducción lógica ni necesaria de lo que estamos hablando. Que las obras de la ley no sirvan para darnos justificación no quiere decir que no debamos obrar y que no tengan ninguna otra utilidad para nosotros. Entonces dice la respuesta a esta pregunta: no, porque es imposible que los que son injertados en Cristo por medio de la fe no produzcan frutos de gratitud. Y aquí entonces pasamos a otro punto. Hablamos de que la justificación es solamente por la fe sin las obras de la ley. Y ahora esta pregunta nos hace ver que aquella fe que justifica, la fe verdadera, que se aferra a la justicia de Cristo, esa fe, aunque no requiere las obras para justificar al pecador, sin embargo, esa fe no llega sola. Esa fe produce obras. Esa fe es como un campo fértil que produce mucho fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso es la fe verdadera. Y eso es lo que nos muestra esta pregunta. Entonces, aquí muchos tienen alguna preocupación que es infundada o de un razonamiento que, como les decía, no es lógico. ¿Cuál es la preocupación? Bueno, lo que nos mostraba la pregunta, que algunos creen que si las obras no sirven para nada, entonces esto va a hacer que los que dicen creer en Cristo simplemente hagan lo que bien les parece y aún así podrán ser salvos según ellos. Ahora, esta doctrina de que la justificación es solamente por la fe sin las obras de la ley no es para nada emparentada con el libertinaje, de ningún modo. Y vamos a explicar esto con más detalle. Ahora, es triste, pero ciertamente a veces la preocupación de algunos surge porque falsos maestros, falsas iglesias, en verdad se han dedicado a enseñar cosas como esas. ¿Qué es lo que conocemos? Yo siempre digo, hermanos y amigos, el diablo es bueno para tergiversar la doctrina.
Pero nosotros tenemos que aprender a defender la doctrina, pero al mismo tiempo siendo inteligentes para hacer entender a los demás los errores. Ustedes han escuchado de las personas a las que les llaman salvos, siempre salvos. Esas son las personas que justamente dicen, la Biblia enseña que la salvación es solamente por la fe, sin las obras de la ley. Entonces no importa cómo el cristiano viva, mientras tenga fe, mientras diga confiar en Cristo, esa persona será salva, porque salvo una vez, siempre salvo. Pero sería un error para nosotros negar que salvo una vez, siempre salvo, porque esa es la doctrina de las Escrituras. Lo que nosotros debemos atacar son los errores que estas personas usan para tergiversar la palabra de Dios. ¿Y cuál es el error? Que ellos no miran salvación aunado con santificación. Ellos desprenden justificación de santificación y las dos cosas vienen juntas, como lo vimos en el último estudio. Son dos caras de una misma moneda. Y eso es lo que nos mostraba la pregunta. Es imposible que aquel que ha sido injertado en unión con Cristo no produzca frutos de gratitud. Es imposible. No hay forma de que suceda algo así. Entonces el que ha sido salvo será salvo, pero esa salvación se va a manifestar con una vida de obediencia, o lo que podríamos decir, obras de justicia. Buenas obras, pero no que las buenas obras salven al pecador, sino que las buenas obras son la evidencia de una fe verdadera. Y eso es lo que nosotros debemos entender. No debemos mermar la enseñanza bíblica, pero debemos saber atacar los errores de algunos. Y claro, cuando usted escucha a alguien de aquí, yo sé que hay personas que dicen, esa es la iglesia de los salvos, siempre salvos. Bueno, la Biblia enseña eso, pero no enseña lo que ellos creen muchas veces de nosotros. Días atrás hablaba con una persona que de hecho me decía que habló con otra y estaban conversando de esta congregación y decían, no, pero esa es la iglesia donde ahí todos son salvos. ¿Por qué? Porque el diablo ha hecho mucho daño tergiversando la doctrina y muchos sin conocer creen estas cosas. Imagínense que nosotros predicamos cada domingo en la mañana el Evangelio de Cristo, orando al Señor para que salve pecadores. Y si nosotros creyéramos que todos los que están aquí serían salvos, eso es inconsistente con lo que la gente opina de nosotros. Pero lo que sí creemos, porque la Escritura afirma, es que si Dios abrió el corazón de alguien para que escuchara la palabra y le dio ese nuevo corazón prometido en el nuevo pacto, esa persona, Dios mismo la va a preservar todos los días de su vida para resucitarla en el día postrero. Pero ¿cómo podemos saber si nosotros somos de esas personas? Entonces es allí donde viene la utilidad de las buenas obras. Si están en nosotros, quiere decir que estamos en unión con Cristo. Porque si nosotros no producimos ninguna obra y decimos, no, yo simplemente creo en Cristo, entonces eso no es la fe verdadera. Nosotros tenemos que entender cómo obra la salvación. De hecho, la salvación es una obra muy grande que podríamos dividir en diferentes actos o etapas de Dios, podríamos decir. Pero la salvación conlleva todo lo que es la elección, la predestinación, el llamamiento, el arrepentimiento, la conversión, la justificación, la adopción, santificación y la glorificación. Todo esto engloba la salvación en un concepto muy amplio. Pero entonces, aún así, entendiendo, si hablamos en este contexto amplio de la salvación, podríamos decir, en ese sentido, de que las obras sí tienen una parte importante en la salvación, no en lo que compete a la justificación, que es uno de los aspectos de la salvación, sino en lo que compete al crecimiento espiritual del cristiano. A eso es a lo que nos referimos. De hecho, la Biblia tiene algunos textos que hablan de esa forma. Cuando habla, por ejemplo, a Timoteo, que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, era un creyente, pero dice, para que crezcas para salvación. Pablo no le está diciendo, es que usted no ha sido salvo y tiene ahora que crecer en esto para ser salvo. No, él está usando la salvación en ese término global o generalizado. Nosotros también debemos crecer en la salvación. ¿En qué sentido? En ser más santos, en ser más devotos para el Señor, en producir más frutos de justicia, de gratitud que agraden al Señor. Eso es crecer en la salvación. O como Pablo dice a los filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor.
Cuando Pablo dice a los filipenses, ocupados en vuestra salvación, y usted mira el contexto de la epístola, lo que Pablo está diciendo es, ocúpense en la santificación. Porque a veces el término puede distinguir un solo aspecto o puede ser generalizado, todos los aspectos de la salvación. Entonces eso es algo que debemos tener claro para no malinterpretar algunas veces expresiones, ni en la Biblia ni como se puede explicar en algunas ocasiones una doctrina. Entonces, cuando entendemos la salvación en ese término amplio o generalizado, nosotros reconocemos que la salvación, en primer lugar, es una obra de la regeneración que procede del Espíritu Santo. La regeneración es el nuevo nacimiento. La Biblia usa esas dos palabras, regeneración o nuevo nacimiento, son la misma cosa. Entonces, esa regeneración es un acto en el cual la persona es hecha una nueva criatura. Y es un acto que en un sentido es inconsciente para el hombre, porque es algo que proviene de Dios directamente. El hombre experimenta esa regeneración cuando se arrepiente y se convierte a Cristo. Pero el momento exacto en el que el Señor regenera nuestra vida, nosotros no la conocemos porque es un acto de Dios, únicamente de Dios. Pero cuando ese acto da lugar a nuestra fe, que es el don de Dios, entonces nosotros podemos experimentar que verdaderamente hemos sido cambiados a una nueva creación o a una nueva criatura. ¿Y qué es lo que pasa entonces? El corazón de piedra, como vamos a leer ahora en Ezequiel, el corazón de piedra, que eso lo que significa es que el corazón con el que venimos al mundo, que es duro a las cosas de Dios, es cambiado por un corazón de carne, lo que significa que es un corazón ahora sensible a Dios. Y esto es lo que hace que la persona que ha nacido de nuevo tenga una nueva voluntad y nuevos deseos. Y esa nueva voluntad y nuevos deseos no son más pecaminosos que los viejos, sino todo lo contrario, son deseos santos como los del apóstol Pablo. Lo bueno es lo que quiero hacer, lo que es agradable delante de Dios, y aborrezco lo que a Dios no le agrada, que es el pecado. Entonces el que ha nacido nuevo tiene esta nueva voluntad. Es una persona que está pronta ahora, está dispuesta a rendirse a Dios en obediencia. Cuando una persona salvada, hermanos y amigos, no permanece en la misma condición, sino que va a experimentar un cambio radical que produce el estar unidos al Señor Jesucristo. Usted podrá decir, yo fui salvo y tengo tantos años de ser salvo. Y hasta podrá decir el día en que usted se convirtió. Algunos no lo pueden decir, otros sí. Pero si usted, por más que pueda decir esas cosas, y usted hace un examen de conciencia, usted dice, pero yo soy la misma persona mentirosa, soy la misma persona viciosa, tengo los mismos pensamientos perversos, sigo siendo deshonesto, sigo siendo de un carácter bastante fuerte, pesado, irritable. Si usted no ha cambiado, por más que diga que un día escuchó el evangelio y el Señor obró en usted, entonces eso es una falsa conversión. Porque cuando Dios regenera a esa persona no puede ser igual. Va a luchar con los pecados antiguos, sí, pero esos pecados ya no van a ejercer dominio sobre la persona. Porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para que el pecado no reine en nosotros, sino que lo que reine sea la gracia de Dios. Y eso es muy claro en la promesa del nuevo pacto, en Ezequiel 36, del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y miren qué es lo que pasa entonces cuando Dios ejecuta esta regeneración. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? Dios. Por eso es que Pablo después podía decir que es el Señor el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Pablo entendía esto. Pablo entendía que si nosotros ahora hacemos buenas obras estando en Cristo, es por ese espíritu que nos mueve, ese espíritu que nos guía, ese espíritu que nos impulsa, porque es la vida de Dios en el alma de hombres pecadores como nosotros. Y como seguimos siendo pecadores, entonces aún esas obras a las que el espíritu nos impulsa van a estar contaminadas de pecado. Pero Dios las recibe
por la fe de Cristo y no simplemente por nuestra mera fe, como vimos en la primera pregunta al iniciar este estudio. Ahora, la respuesta a esta pregunta que estamos viendo ahorita hablaba de que es imposible, esa palabra es clave, es imposible que el que ha sido injertado con Cristo no produzca frutos de gratitud. Y es que es imposible que si alguien por medio de la fe verdadera está con Cristo, no se parezca a Cristo. ¿Y quién hacía frutos perfectos de justicia? Cristo. Y si nosotros estamos con Cristo, entonces estamos en Cristo, vamos a asemejarnos a Cristo, vamos a andar en buenas obras. El punto en esto, hermanos y amigos, es que no hay posibilidad alguna de que la fe no produzca obras. Aunque la justicia solamente por la fe viva nunca está sola, sino que viene acompañada por las obras. La fe es lo que hace que el pecador abrace a Cristo como su único mediador y salvador, por lo cual está profundamente agradecido con Él y lo sirve de manera voluntaria y por amor. La fe obra por el amor y las obras del amor expresan la gratitud para con Dios. Miren cómo dice Pablo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Noten que la fe obra, la fe es activa, la fe es dinámica, la fe verdadera, no esa fe que dice, yo he creído en Cristo y ahora vivo tranquilamente sin pensar en cosas espirituales, nada más yo he creído que Cristo ha venido al mundo para ser el Salvador y no tengo que hacer nada más, simplemente es fe. Eso es falso, es una fe inútil o vana, como dice Pablo a los Corintios. No sirve, porque la fe es activa, la fe obra por el amor. Y entonces la fe, aunque es algo espiritual, que no es tangible, sin embargo la fe tiene, podríamos decir, su vestidura. Y la vestidura de la fe justamente son las buenas obras. No nos van a salvar las buenas obras, pero van a evidenciar si la fe de nosotros es verdaderamente genuina. Mateo 7:18, dice el Señor Jesús, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Podríamos decirlo de esta manera, no puede la nueva creación o el hombre regenerado dar malos frutos, porque ahora tiene el Espíritu Santo. Y el árbol malo, el que no ha sido regenerado, no puede dar buenos frutos. Ahora pensemos en esto. Sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, nosotros no podemos hacer ninguna obra buena. Por lo tanto, por más que obremos y obremos y obremos, no vamos a hallar justificación por las obras, porque realmente no es ninguna obra buena. La obra puede ser buena o en conformidad a Dios solamente por su Espíritu, que nos impulsa con la sinceridad a hacer las cosas para Él. Y en el versículo 20 de Mateo 7, dice el Señor Jesús, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, las buenas obras son como esa vestidura que identifica la fe verdadera. Si pusiéramos el ejemplo de un evento deportivo, ustedes ven que los dos equipos tienen que tener un uniforme con colores diferentes para diferenciarse y no confundirse en el campo donde están practicando el deporte. Entonces, la fe tiene esta distinción, es como un atuendo diferente y son las buenas obras. Una vez más, no van a salvar estas obras, pero van a validar nuestra fe. Esto es lo mismo que dijo Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Básicamente Santiago plantea un reto hipotético aquí, dice, ¿y quién va a confirmar que usted de verdad tiene fe? Si no se puede vislumbrar en su vida un cambio en su manera de vivir al que tenía anteriormente de ejercer según usted fe. ¿Cómo se puede validar esa fe? ¿Cómo se evidencia? Porque Abraham escuchó la voz de Dios y dejó la tierra de su parentela y siguió a la voluntad del Señor. Pero, ¿qué obras tiene usted? Porque aquel que había sido un adúltero y un vicioso, ahora es diferente y esa persona dice, tengo fe y se le muestra en esa manera de vivir. Pero usted, ¿qué tiene?
¿Cuáles son sus obras? Y una vez más, no para ser salvo por las obras, sino para validar la calidad de la fe, si es verdadera o es falsa. Entonces, la fe es importantísima para nuestra vida espiritual, para la validación de que realmente no estamos en un autoengaño suponiendo que tenemos fe y en verdad no la tengamos. La fe se manifiesta por los frutos. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en Tito 3:8, antes leímos Tito 3 del 4 al 7, leímos donde se habla de la obra de salvación del Dios Trino, no por las obras, sino por la gracia y el amor de Dios. Después de que el apóstol Pablo le dice a Tito esa verdad maravillosa, exhorta a Tito lo siguiente en el versículo 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿En qué cosas? En que la salvación es una gracia de Dios, del Dios Trino, que hemos sido librados del pecado de la vida pasada para servir al Señor. Y entonces dice el apóstol Pablo a Tito: quiero que instas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces noten que decir que las obras no sirven para nuestra justificación no significa que no sirven para nada. Son útiles, son buenas y son necesarias en los cristianos para manifestar esa fe verdadera. Vea que Pablo dice que los hombres que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Nosotros debemos ser, amados hermanos, activos, porque esto es lo que Dios requiere de nosotros. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, quiero que consideremos rápidamente cómo podemos contestar algunas de las falsedades que se levantan respecto a esta doctrina de que la justificación es solamente por la fe sin las obras de la ley, porque les dije anteriormente, algunos tergiversan esta verdad para negar la utilidad de la fe en todas las cosas, de las obras, en todas las cosas. Entonces, quiero compartir con ustedes cuatro puntos que son como una respuesta a objeciones que se plantean. Algunos dirán, por ejemplo, que la fe verdadera consiste solamente en aceptar la verdad doctrinal y no hay necesidad en lo absoluto, de ninguna manera, de las obras. Entonces nosotros podríamos responder con Santiago 2:26 que la fe verdadera conlleva obras, porque Santiago lo que dice es que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, asimismo la fe sin obras es muerta, no sirve. Algunos entonces podrían decir, bueno, está bien, pero las obras realmente no son importantes. Pero Efesios 2:10 nos muestra todo lo contrario. En Efesios 2:10, voy a leerlo para ustedes, habla de que el mismo Dios estipuló buenas obras. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oigan, creados para. Ese para es una cláusula de propósito. Dios tiene un propósito para el cual nos salvó y nos regeneró. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si alguien dice, bueno, sí, las obras pueden ser, pero no son tan importantes, eso es falso también. Y esto lo digo para que entendamos que al hablar de que las obras son inútiles para justificación, es en ese sentido específico que hablamos que son inútiles, no en todo lo demás, porque son realmente útiles e importantes. Algo más que algunos podrían decir es que uno puede ser salvo sin importar la manera en la que viva, que es la que enseña a aquellos grupos a los que se les denomina salvos siempre salvos. Pero ¿qué nos dice Hebreos 12:14? Que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si nosotros no somos santos, no podemos pretender tener esperanza de estar en el cielo con nuestro Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios no hace excepciones en esto. Dios no rebaja sus estándares. Sin santidad nadie verá al Señor. Y una objeción más, o alguna crítica más, o un falso razonamiento, sería el siguiente: que insistir en que el creyente debe andar en buenas obras es legalismo. Y aquí ya le damos vuelta, ¿verdad?, al asunto. Porque algunos dirían, no, las obras nada, ¿verdad?, solo la fe.
Y entonces viene ahora el otro punto. Pero, ¿por qué hablar tanto de las obras si la Biblia dice que es por gracia, la salvación? ¿Acaso no es legalismo si desde el púlpito se predica de hacer buenas obras? En lo absoluto, eso no es legalismo. Exhortar a los creyentes a andar en buenas obras es la exhortación bíblica pertinente que vimos en Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Y cómo se le reconoce a Pablo, el apóstol de la gracia? Y este mismo apóstol de la gracia es el que dice: ocúpense en las buenas obras, esfuércense, trabajen, porque ustedes tienen la fe de Cristo que les ha justificado, y ahora ustedes conocen a este Salvador, están en unión con Él. La fe obra por el amor, y ese amor va a provocar esas obras de gratitud, de obediencia, con un espíritu sincero delante de Dios. Resumiendo lo que hemos visto, hermanos y amigos, nuestra salvación y justificación se halla exclusivamente en el Señor Jesucristo, y para recibir los beneficios de su obra salvadora se requiere solamente la fe verdadera, la cual es una gracia de Dios. La fe, hemos visto, es el instrumento que Dios diseñó para llevarnos a Cristo, pero no es lo que nos salva en sí mismo, sino que es el vehículo espiritual por el cual somos nosotros conducidos a la confianza plena en el Señor. Y aunque la fe y no las obras es lo que nos justifica, no obstante, la fe verdadera se evidencia en las obras que surgen de un corazón nuevo que ama a Dios y que está unido a Cristo, por lo cual es imposible que quien tenga tal fe no produzca entonces esos frutos de gratitud. Y como consideración final, hermanos y amigos, lo que hemos considerado en este estudio lo que hemos abordado en este estudio debe hacernos considerar si nuestra vida en verdad está manifestando una fe viva. Sería un final terrible para nosotros si confiamos en que tenemos una fe verdadera, pero lo único que hemos hecho es abrazar doctrina a nivel intelectual. Esto es un peligro latente. El plan de salvación del Señor, amigos, implica a su pueblo andando en las buenas obras que preparó de antemano para los suyos. Así que la fe requiere verdadero conocimiento, pero la fe verdadera además desciende al corazón y mueve a los creyentes a obrar, no para ser salvos, sino porque han recibido la gracia de Dios y responden con esa gratitud. Al que mucho se le perdonó, más ama, dice la Escritura, ¿verdad? A nosotros se nos ha perdonado demasiado. Ocupémonos entonces, hermanos, en las buenas obras, pero descansemos solamente en la justicia de Cristo para nuestra salvación. Vamos a orar.